El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia más cruda de su mandato. Irán podría ser eliminado en una sola noche. Hoy incluso Fox News reporta que el presidente dijo, si no llega a un acuerdo hoy, la civilización podría desaparecer iraní. Ahí que esto tras expirar el plazo para la apertura del estrecho de Hormuz. El mandatario aseguró que la paciencia de Estados Unidos llegó a su fin y que las fuerzas militares están en posición de combate, listas para ejecutar una destrucción total si Teherán no capitula de inmediato ante las demandas de desnuclearización. La crisis que comenzó con el bloqueo iraní a las rutas petroleras globales ha paralizado el comercio marítimo y disparado los precios del crudo. Trump está utilizando esta situación para aplicar su doctrina de máxima presión, buscando una rendición incondicional del régimen iraní. Es la primera vez que Washington amenaza de manera tan abierta y directa con borrar del mapa la infraestructura de una nación entera. En cuestión de horas, lo que ha generado pánico en los mercados globales y ni que contar a la civilización civil. La respuesta militar ya está en marcha. El Pentágono confirmó que flotas aliadas han iniciado maniobras de escolta armada y se preparan para un conflicto directo inminente, mientras los demócratas califican la retórica del presidente Trump como peligrosa e imprudente, advirtiendo que esto desatará una guerra regional a gran escala. La administración insiste en que no habrá más diálogos infructuosos mientras el mundo sufre el chantaje energético de Irán. Bueno, mientras tanto, señoras y señores, esto es lo que se reporta también el día de hoy. Terribles para el inversor. Dice Trump, esta noche morirá toda una civilización. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. Estamos a las puertas del desastre. El mundo... Bueno, ahí está. Vamos a leer el tuit completo. Dice, escuchen esto. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que esto suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda sacar algo revolucionario maravilloso. ¿Quién sabe? Lo describiremos o lo descubriremos esta noche en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán, decía Donald Trump. Bueno, estas son las declaraciones del tuit que hizo Donald Trump. El post en Truth Social dice: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que esto suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario. La pregunta es, señoras y señores, Dios, ¿qué pasa? Ya Irán dijo que no van a ceder, que no van a acordar. ¿Cumplirá el presidente su promesa de destruir la civilización para no volver jamás iraní? Vamos con Jaime Flores en este momento en línea telefónica. 9:07. Vamos a hablar con Jaime Flores. Muy buenos días, Jaime. Carolina Resch y todo el equipo del Escándalo del Día te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina, Ray, César, a toda la audiencia del Escándalo del Día. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás? A ver, el presidente está aplicando su doctrina de la paz a través de la fuerza. ¿De la paz? Sí, la paz, Carolina. Y si me permites, a mí me gustaría terminar mis puntos de vista antes de que comiences Adelante. Adelante. A ver, lo que el presidente ha venido planteando es que es necesario que exista paz. No podemos permitir que un régimen como el régimen iraní siga patrocinando terrorismo, siga patrocinando guerras, siga patrocinando desequilibrio en una zona bastante convulsionada del mundo, siga ejerciendo extorsión con la posibilidad de tener armas nucleares
el país, el Estado patrocinador del terrorismo más grande del mundo. La historia de 47 años demuestra que ha sido represión, que ha sido opresión del pueblo, que ha sido violación de derechos humanos, de los derechos de las minorías, empezando por las mujeres en Irán, un cambio total de lo que fue una civilización antes de que llegaran pues las teocracias radicales musulmanas, los ayatolas y todo esto. Ha habido una serie larguísima de oportunidades. Repetimos aquí episodios similares al de Nicolás Maduro en Venezuela, que tuvo todas las opciones para llegar a un acuerdo y dejar pues de seguir narcotraficando, liderando un cartel de narcotraficantes y oprimiendo a un pueblo entero, y prefirió ir por el camino de la confrontación. Los Estados Unidos e Israel han planteado diferentes oportunidades para que Irán, pues de alguna manera, cumpla con compromisos que ellos mismos asumieron. Quienes firmaron acuerdos para negarse a seguir produciendo armas nucleares fueron ellos mismos, los iraníes. Recibieron sanciones recurrentemente de diferentes gobiernos. No es que el presidente Trump llegó ayer y decidió pues atacar hoy a Irán. Ese proceso lleva años. Han tenido centenares de oportunidades de buscar acuerdos, de convertirse en un país pues cooperador con el resto del mundo para evitar este tipo de situaciones, pero han preferido el camino de la confrontación. Carolina Reyes, tu pregunta ahora ya. Ahora sí. Jaime Flores, ¿usted no cree que este tipo de retórica que está utilizando el presidente Donald Trump refuerza algo que es muy grave, que es parecernos a esa clase de regímenes asesinos? A ver, yo creo que primero vamos a hablar de dos cosas. Retórica es algo que históricamente se ha utilizado, es decir, son los mecanismos que han utilizado los diferentes gobiernos. Lo hizo el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, cuando amenazó, y después Harry Truman tuvo la necesidad de pues aplicar las armas atómicas contra Japón, buscando que Japón se rindiera y se acabaran los ataques aéreos contra las islas japonesas y contra los Estados Unidos. Fueron ellos quienes atacaron a Pearl Harbor. La retórica se utiliza en materia diplomática y lamentablemente es necesario convertirla en hechos bélicos cuando pues no funciona. Contra Irán o con Irán en diálogos diferentes, con la participación de distintos países, más recientemente Pakistán, se han buscado mecanismos para que esto no tenga que llegar a cuestiones físicas, prácticas, es decir, que no se eliminen personas, que no se eliminen recursos básicos para el desarrollo de una población. Pero lamentablemente quienes están liderando hoy a Irán solo encuentran la manera de acelerar esa confrontación. En lugar de buscar mecanismos para llegar a un acuerdo de paz, vamos a dejar de producir armas nucleares. ¿Qué necesidad tiene Irán de tener armas nucleares? Y cometer eventualmente pues un ataque contra cualquier país civilizado del resto del mundo. Llevan 47 años cantando muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, y ahora resulta que cuando Estados Unidos e Israel tratan de defenderse de esto, los malos son los americanos, el malo es Trump, el malo es Netanyahu. Son ellos, hemos sido nosotros. Y Jaime, cuando él se refiere matar a una civilización, ¿a qué hace referencia entonces? A ver, él hace referencia y se refiere a civilización cuando en realidad, pues, quienes vemos esto de otro punto de vista, a mí no me parece que Irán sea una civilización hoy. La civilización persa fue una civilización importantísima para la historia de la humanidad, que lamentablemente los fundamentalistas islámicos que asumieron el poder en Irán hace 47 años acabaron con esa civilización. Lo que el presidente me parece que quiere decir es vamos a acabar con esta falta de civilidad que ha sido lo que ha llevado a este régimen a esta situación. O sea que es una cuestión más discursiva, o sea que no podríamos pensar de que está hablando de una bomba nuclear ni nada que se le parezca. No, va a acabar con un régimen. O sea, la idea es acabar con un régimen que está oprimiendo, para empezar, al mismo pueblo iraní. Dentro de Irán, a ver, a la gente se le olvidó lo que sucedió hace apenas 2 meses. Las fuerzas revolucionarias iraníes, que son unos terroristas de tiempo completo,
que son unos matones de tiempo completo, salieron a disparar a las calles a los estudiantes, a dispararles en la cabeza. Pero ¿no es meter a todos en la misma bolsa? Es decir, que todos los iraníes son iguales que aquellos dictadores que están en el poder. No, no todos los iraníes son iguales. Ah, muy bien. Sí, lo que pasa, Jaime, es que mira, los enemigos están convirtiendo esto para agarrar ese tuit y poner, mira, Trump, ¿por qué? Porque cuando tú lo lees dice, si esta noche va a destruir a toda la civilización. Entonces, ya tú sabes cómo está esta gente que está agarrando eso y diciendo, mira, Trump está prometiendo que va a destruir a todo el mundo en Irán, buenos y malos. No, lo que va a destruir es un régimen que ha perjudicado por encima de todo a la población Pero iraní. entonces, ¿crees que se equivocó en la manera de escribirlo? Si vos estás explicando que es otra retórica la que quiso decir. Se están equivocando todos los enemigos o los éxitos del presidente Trump en la interpretación que hacen de sus palabras. Todos estamos acostumbrados a escuchar al presidente. A ver, la gente los enemigos de los éxitos del presidente Trump, de los logros del presidente Trump a lo largo de este más de un año y medio en el gobierno, se han dedicado a buscar en sus palabras cualquier cosa que les sirva para opacar el éxito de sus gestiones. Cualquier cosa. Y podemos empezar desde el mismo cierre de la frontera, que fue la primera acción que realizó en apenas semanas, cuando los demócratas llevaban años diciendo que eso era imposible. Y lo hizo en apenas semanas. Es decir, ni quiero entrar en eso para no desviarnos del tema que nos concierne hoy, que es lo que está sucediendo en Irán y puede comenzar a suceder a cualquier momento durante el día de hoy. Pero esta noche, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Jaime? Por ejemplo, ya los iraníes dijeron, mira, nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo ya. ¿Qué va a pasar esta noche? O sea, para la preocupación de la gente, ¿van a haber bombas sobre todo Irán? ¿Qué va a pasar esta noche? No. A ver, ni los Estados Unidos ni Israel, que son los dos países involucrados en esto, tienen ningún interés de atacar a la población civil. Lo que van a tener que hacer, y lo ha venido diciendo el presidente, es atacar a algunos blancos que pueden ser estratégicos para la economía y para pues la capacidad de Irán de seguir siendo una amenaza para el resto del mundo. Entonces puede ser que se destruyan algunas centrales eléctricas, puede ser que se destruyan algunas fábricas de armamento, en fin, este tipo de cosas. Naturalmente, yo no soy, ni tengo conocimiento, y si lo tuviera tampoco estaría autorizado. ¿Y cuáles son esos puntos estratégicos del que está hablando Jaime? Son tan estratégicos, Carolina, que no los conocemos los ciudadanos de a pie. Son cuestiones decisivas, estratégicas, que maneja el Pentágono y manejan las agencias de seguridad nacional con muchísimo escrutinio y además con mucha confidencialidad, para evitar cosas como las que sucedieron hace unos días, cuando medios de comunicación irresponsablemente divulgaron que había un aviador estadounidense perdido en Irán y pudieron haber puesto en riesgo la vida de este aviador estadounidense. Y Jaime, ¿usted qué opina respecto a las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, diciendo que las acciones que se pueden llevar a cabo esta noche a las 8 p.m. pueden significar un ataque ilegal si el daño incidental es a la población, ¿no? Si puede llegar a ser excesivo ese daño. A ver, el señor Guterres, como la mayoría de los secretarios generales de las Naciones Unidas, otra vez desperdició una excelente oportunidad de haberse quedado callado. La ONU no ha logrado resolver un solo conflicto en la historia de la humanidad. Pero independientemente del trabajo de la ONU, hablando del caso puntual de la acción de Trump. Ha resuelto 8 conflictos. El presidente Trump es el presidente de Sí, la pero paz. podríamos estar en un conflicto y en una escalada muchísimo mayor. Y si esta acción podría llegar a ser ilegal, ¿no estaríamos también frente a un conflicto muchísimo más complejo? A ver, Carolina, la experiencia nos ha enseñado que la historia la escriben los vencedores. Si esto termina en un éxito, no solamente para el gobierno de los Estados Unidos, el de Israel, sino además para la historia de la humanidad, es decir, si logramos eliminar un riesgo gravísimo con el que hemos venido viviendo a lo largo de ya casi medio siglo, eso podría significar un éxito para nosotros, pero sobre todo el regreso de la paz y de la tranquilidad para el mundo. Es decir, lo que las Naciones Unidas, ni el señor Guterres, ni ninguno de los secretarios generales de esa organización han logrado a lo largo de ya más de casi 3/4 de siglo que lleva la Organización de Naciones Unidas funcionando. ¿Y si no pasa? Si no pasa, es un riesgo que se corre. Por lo menos se intentó hacer algo. Si lo que no podemos seguir es permitiendo Pero a costa de los opresores, a costa de lo que tenga que costar. Es decir, lo que no podemos seguir permitiendo es que quienes
defienden el mal sigan teniendo éxito, porque quienes creemos en el bien no tenemos los pantalones para hacer lo que tiene que hacerse. ¿Usted cree que era hoy el momento? ¿No se podría haber esperado, por ejemplo, a que pasen las elecciones? Que fue un tema que lo hablamos hoy. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? ¿Cuánto tiempo? Además, este es el tipo de cosas que con frecuencia los adversarios del presidente utilizan. Si el presidente toma acciones antes de las elecciones es porque quiere que incidan en el resultado. Si las toma después es porque lo mismo, pero al contrario. El presidente tiene que tomar las acciones cuando tiene que tomar las acciones. Ser el presidente de los Estados Unidos no es fácil. Ser presidente de los Estados Unidos implica tener que resolver todos los días crisis como esta. Mira, O generarlas. hay un punto que yo dije esta mañana más temprano que me preocupa. Y es, Jaime, que por ejemplo, cuando el presidente dice que va a destruir puentes, todo esto, mire, errores pueden pasar. El mismo gobierno aceptó que un error le dio a una escuela De niños. Entonces, ¿qué pasa? De momento ocurre un error de esos y yo sé que los demócratas van a agarrar eso para hacer fiesta y decir, ¿lo ves? Cumplió su promesa de destruir la civilización. O sea, eso es lo que me preocupa, porque yo no confiaría 100% en... Yo, Trump, tengo que estar pendiente a todo el mundo, porque tanta gente que le ha fallado dentro del gobierno en su historia que lo menos que necesita es un error así y que le saquen de contexto sus palabras. ¿Cómo tú lo ves? A ver, yo creo, Rey, con toda franqueza, que el presidente sabe qué tipo de riesgos se está asumiendo. El presidente no está tomando estas decisiones solo. Existe toda una mesa de seguridad nacional en la Casa Blanca donde están representados pues todos los poderes del Estado, comenzando por el poder militar. Ahí están los jefes de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas que le dicen al presidente cuáles son las posibilidades de éxito y cuáles son los riesgos que se están enfrentando. El presidente tendrá que tomar, que es quien toma la decisión final, esa decisión con base en un equilibrio entre los riesgos y las ventajas. En este momento lo que se está buscando es justamente devolverle al mundo la paz y la tranquilidad. Es decir, no vengamos a decir que es el presidente el que está iniciando todo esto. A ver, esta gente de Irán fue la que patrocinó los hechos del 7 de octubre en Israel. Los crímenes de lesa humanidad más serios que hemos tenido que vivir a lo largo de nuestra historia reciente. No existe antecedente similar a la manera como estos terroristas de Hamas, patrocinados por Irán, ejecutaron a personas, a niños, a mujeres embarazadas, secuestraron gente, se llevaron rehenes y los recluyeron en Irán, en la Franja de Gaza, hasta que murieron, algunos de ellos prácticamente de inanición. En fin, ningún crimen es en la historia reciente del mundo tan grave como el cometido por los terroristas de Hamas en Israel el 7 de octubre del año 2023, si la memoria no me falla. De manera que, pues, este es el tipo de cosas que está tratando el presidente Trump de acabar. Ese es el tipo de cosas que no pueden seguir sucediendo en el planeta en que vivimos. No podemos estar en pleno siglo XXI con criminales que todavía cometen atrocidades de los siglos XIV, XV o XVI. Es decir, no vamos a volver a este tipo de cosas. Hablábamos Irán, con seguridad, volverá a ser una civilización como lo fue antes de la llegada de los ayatolás. Bueno, Jaime, gracias por haber Jaime. estado con nosotros. Hablamos con Jaime Flores, periodista y director de comunicaciones en español Claro del que Partido sí. Republicano. Muchas gracias, Jaime. Felicidades. Ahí está. Bueno, señoras y señores, candente el tema hoy. Muy Vamos a... candente.